Hola a todos. Esta maqueta fue realizada por Angie Daniela Moreno y María Alejandra Leonel para la materia de estructuras no convencionales de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Y hoy te vamos a enseñar cómo puedes construir una torre eléctrica con palitos de madera de una manera sencilla y rápida. Para la elaboración de la maqueta se utilizaron materiales reciclables y materiales que podemos tener a la mano en nuestros hogares, los cuales fueron palos de balso de 3x3 por 910 milímetros, palos de pincho, palitos de madera de 80 milímetros de largo, silicona líquida, bisturí y regla. Recuerda que no necesariamente debes tener los mismos materiales, puedes hacer uso de lo que tengas en tu hogar. Para comenzar con la elaboración de esta estructura, se van a realizar en dos partes. La primera, la cual es la base, esta tendrá una altura de 30 centímetros y un ancho de 27 centímetros. La segunda parte comprende la punta o antena, que tendrá una altura de 34 centímetros con un ancho de 24 centímetros, incluyendo el ancho de las aletas. A continuación se van a mostrar los planos que se tomaron como guía para que las caras quedaran con las mismas dimensiones, ya que si alguna de las caras quedaba de una dimensión diferente, podría afectar la unión de la estructura, y si fuera una estructura real, podría generar un colapso e incluso causar la muerte de personas que pasen por ahí o los trabajadores. Una vez obtenidos los planos de guía, se proceden a cortar los palos de madera a la medida que requerimos, teniendo en cuenta que necesitamos 4 caras de cada parte, tanto superior como inferior, que al final vamos a ensamblar o a juntar. Ambas partes tendrán como soporte en el marco los palos de balso, ya que estos son más gruesos, lo cual generará mayor estabilidad a la estructura. En la base, en su parte superior, como la punta en su parte inferior, contará con los palitos de madera cortos que ayudarán a que la distancia de las partes que se van a juntar sean de la misma dimensión o de la misma medida. A continuación se mostrará cómo se unen los palitos de la parte de la base de la estructura. Para esto lo primero que se hizo fue hacer la parte externa de la base, o sea, el marco. Se debe tener en cuenta que hay uniones transversales y diagonales. Esto quiere decir uniones horizontales y diagonales. Como no es una estructura completamente recta, en algunas partes de estas uniones se necesita que termine en forma de ángulo. Esto se requiere para que pueda encajar de forma correcta, ya que esto le proporciona mayor rigidez a la estructura. Esto quiere decir que la estructura pueda resistir fuerzas y no se vaya a desplomar.
Los palos de pincho nos serán útiles para las uniones de la estructura y serán partes importantes que determinen la resistencia de la torre de alta tensión que estamos construyendo. Ahora se deben cortar los palos de pincho, los cuales serán las uniones transversales y diagonales o horizontales y diagonales, como se muestra. El pegamento se debe poner correctamente en las uniones, ya que si quedan espacios vacíos en la unión, podrían romperse la estructura debido a que al estar pegados correctamente, esta puede soportar de forma correcta las cargas o las fuerzas. Para la parte superior, en donde estarán localizadas las antenas, se requieren de dos estructuras que cuenten con la parte de las antenas y las otras dos serán sin antenas. Estas dos que no tienen antenas se utilizarán para ensamblar la parte de arriba de la estructura. En esta parte lo primero que se hizo fue hacer la parte externa de la estructura, o sea, el marco, ya que así se podría tener una guía más clara de cómo quedará la estructura y que todas las caras necesarias queden con las mismas dimensiones. Esta parte también cuenta con uniones transversales y diagonales, y para que estas encajen de forma correcta se debe terminar en la punta en forma de ángulo. Al tener las 4 caras de ambas partes de la estructura, se dejan secar alrededor de 2 horas para garantizar que todas las partes queden pegadas de forma correcta y no se vayan a dañar a la hora de unirlas. Pasado este tiempo, se empiezan a unir las caras de la base de la estructura, las cuales deben encajar de forma correcta. Después de haber realizado la base, se empieza a unir la parte superior de la estructura. Del mismo modo, estas deben encajar de forma correcta.
Esta estructura que acabamos de construir es una torre eléctrica. Estas son hechas normalmente en acero. Su función principal es servir de apoyo en donde pasarán las cuerdas de energía eléctrica. Normalmente la altura va de 15 metros hasta 55 metros. En algunos casos puede sobrepasar los 300 metros de altura. Las torres pueden tener gran variedad de tamaños y de forma. Esto depende de su función, su uso y del voltaje de la energía que se vaya a transportar. En la vida real, algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para la construcción son el número de conductores a sujetar, la tensión mecánica de los conductores, la afectación del viento tanto en conductores como en la estructura, la tensión eléctrica, el tipo de composición del suelo o el anclaje, implicaciones medioambientales como la fauna o zonas con alta exposición a tormentas.